a la radio. Estamos deseando con poco más. Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va, amada audiencia? Estamos una vez más acá en el programa El Gran Poeta, en Radio Flash 102.9, y nos encontramos un poco apretados por el tiempo. De repente, que justo cuando estamos viniendo se comenzó la gran lluvia que, bueno, acá en Guernica, en Guernica yendo para Tetorejano Cor, fue una ráfaga de lluvias que ya podemos llegar, entonces ya estamos en camino. Así que hemos decidido hacer el programa y que nos puedas acompañar, ¿no? Estando este tiempo que, bueno, como lluvia, todos como que tendemos a estar a nuestros hogares. Bueno, así que siempre que llovió paró así. Claro, bueno. Va a parar. Así que bueno, yo de verdad que, o sea, uno disfruta obviamente cuando está lloviendo, cuando está en casa, pero no cuando uno está afuera, porque se moja. Así que bueno, nada, que nos puedan acompañar en esta hora, en esta tarde. Estamos los días jueves de 19 a 20 horas. También decirte que nuestra iglesia se encuentra en Lonchano, Jesucristo Reina, en Carlos Biel, 1970. Tenemos los días de reunión los días domingos a las 10:30 de la mañana, y los días miércoles tenemos reunión de oración de 19:30 horas. Así que sin más, que te esperamos si vos querés estar ahí compartiendo. Y dejar, o sea, que ahora va a estar el número de WhatsApp para que puedas comunicarte, ya sabiendo qué temas queremos que abarquemos, que tratemos, si a vos te gusta compartir poesías, escritos, reflexiones, ¿no? Y es 22, 24, 45, 50 y 29 que te puedas comunicarte. Así que bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida para que se presenten y me acompañen en esta mesa. Bueno, mi nombre es Vanessa y bueno, como decía Zacarías, nuestro programa se llama El Gran Poeta. Tratamos diferentes temáticas que tienen que ver con la vida, con la relación entre las personas, con nosotros mismos, a través de la poesía, de la literatura, temáticas como el amor, el odio, bueno, todas aquellas situaciones en las que en algún momento hemos atravesado o vamos a atravesar, y sobre todas las cosas que dice Dios, ¿no es cierto?, acerca de cada una de esas situaciones y circunstancias que nos atraviesan a todos en algún momento. Así que bueno, los invitamos a acompañarnos en una tarde más de Gran Poeta. Y a mi izquierda tengo Hola, mi nombre es Valentina y me voy a decir sobre la temperatura. La hora es de 19 horas y 10 minutos y la temperatura es 17 grados. Sí, pero bueno, la verdad que uno viene loco porque hace unos días acá estaba con calor. El sábado hizo un calor de 30 grados. Sí. Y después, hoy también estaba también lindo, y de repente como que cambió totalmente el día. Bueno, ¿qué temas vamos a tratar? Bueno, aunque esté feo, el día está bueno para que nos acompañen, ¿no? En esta tarde.
La temática de hoy es el valor del nombre, de nuestro nombre, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene un nombre, no existe una persona que no tenga un nombre. Algunos son largos, otros son cortos, algunos tienen un significado especial, pero todos tienen una historia y es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida. Y tiene que ver con la identidad, tiene que ver con nuestra historia personal, con nuestra historia familiar. Sí, es como que lo primero, aparte de lo físico, pero cuando hablamos ya de lo dentro de la persona, que lo dentro de la persona es la personalidad, es lo que se conoce como primero es el nombre, ¿no? Y ahí es cuando también nosotros, también porque eso percute también en lo interno y también en lo externo también, ¿no? En lo que uno conoce como su nombre y cómo entendemos el hecho de que algo que nos brinda a nosotros que por inercia o por nuestra cabeza hace que cuando nos llamen por nuestro nombre es como que prestamos atención, ¿no? Es como una de las cosas que por el cual nos llaman, porque evidentemente nos llaman por el nombre, nos llaman Nos por... identificamos Claro, con nuestro nombre. nuestro nombre entonces no es otra cosa que sino solamente... Es algo muy importante que todos tenemos, Claro. que detrás de cada uno de esos nombres hay algo importante. Hay nombres que tienen significados que bueno, que a veces hay mucha carga también respecto de la familia, ¿no es cierto? Cuando la familia elige ese nombre, Sí. tiene expectativas al respecto de ese nuevo ser que viene a este mundo. Y bueno, como decía, el valor que tiene el nombre para cada uno de nosotros. Sí. Así que bueno, el nombre tiene un nombre, el tema de... El valor del nombre. No, no, no. Bueno, vamos a pasar un tema musical y ya regresamos pronto en Radio Flash 100.9 en el Gran Poeta.
Bueno, volvemos de vuelta en el gran poeta. Acá estamos esta tarde que está lloviendo, hoy en día se escucha la lluvia. Estamos continuando con el programa diciendo el valor del nombre, ¿no? Vamos a tratar sobre este tema, que es algo que se puede, tipo lo bueno es reflexionar en esto y saber que todo tiene, o sea, un comienzo, una historia, y es algo que puede estar muy bueno en cuanto a esto. Que bueno, el poeta que vamos a leer hoy es de Pedro Salinas, un poeta escritor español, ¿no? Durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un hombre que le preocupaba las ideologías, ¿no? El trasfondo en cuanto al valor a las cosas. Y él escribió un libro que se llama La voz a ti de vida, que entre esos libros contiene varios volúmenes, que uno de ellos es ¿por qué tienes nombre tú? Y dice, ¿por qué tienes nombre tú día miércoles? ¿Por qué tienes nombre tú tiempo otoño, alegría, pena siempre? ¿Por qué tenéis nombre, amor? Si tú no tuvieras nombre, yo no sabría qué era, ni cómo, ni cuándo, nada. ¿Sabe el mar cómo se llama? ¿Qué es el mar? ¿Saben los vientos sus apellidos del sur y del norte por encima del puro soplo que son? Si tú no tuvieras nombre, todo sería primero, inicial, todo inventado por mí. Intacto hasta el beso mío. Gozo, amor. Delicia lenta de gozar, de amar sin nombre. Nombre. Qué puñal clavado en medio de un pecho cándido, que sería nuestro sí. ¿Qué sería nuestro siempre si no fuese por su nombre? Bueno, ¿no? Algo que arranca diciendo que por qué las cosas tienen nombre. Y él remarca, ¿no? En cuanto a lo que comienza a dar, es dando en cierta perspectiva de que a veces de ponerle ciertos nombres a cosas limitan, ¿no? A lo que puede llegar a tener un trasfondo, ¿no? Algo mucho más allá, ¿no? Y empieza a averiguar, ¿no? Por ejemplo, el amor, que algo que el autor empieza a fijarse de lo que uno siente el hecho de amar, ¿no? O el ser amado, él lo vive diciendo como algo que como no es un nombre como amor que tiene 4 letras y eso, no, sino que el autor siente que eso lo que él llama es amor, es algo que algo mucho más profundo. Él en realidad un poco empieza diciendo, bueno, todo tiene un nombre, ¿no? Los días de la semana no sabríamos ni qué día vivimos si no tiene un nombre. Nosotros para venir acá sabemos que los días jueves tenemos que estar acá. No es cualquier día que voy a venir acá, es jueves, ¿no? Y así pasa con muchas situaciones, ¿no es cierto? Lugares donde tengo que concurrir, cosas que tengo que hacer, son en determinados días. Los nombres de los días ordenan mi vida, ¿no es cierto? El tiempo, la naturaleza, tiene su tiempo también y eso tiene un nombre. Las estaciones tienen un nombre. Las cosas de la naturaleza y sobre todas las cosas los sentimientos. No es lo mismo decir amor que odio. Para poder manifestar aquello que siento también necesito ponerle un nombre. Sí, en cuanto a la comunicación. Es imposible, igual, o sea, cómo me comunico con el otro si no le pongo un nombre a eso que quiero decirle. Y el nombre, el amor, al definir el amor, un poco habla de alguien que no termina diciendo quién es, pero lo ponen en estos términos de, bueno, podría ser cualquiera, podría amar por amar, pero el problema está que ese amor tiene un nombre, tiene una identidad, no es cualquiera. Y eso ya lo cambia todo, porque no puedo libremente amar a todo, ¿no? Tengo como una necesidad, un compromiso con alguien, y eso también lleva, bueno, como el amor, ¿no? ¿Cuántas veces ya hablamos del amor, de esta sensación de bien y de mal, de estar bien y de también poder llegar a estar tan mal? Claro. ¿Cuánta gente pasa del amor al odio? Es más, creo que cuando muchas de de las relaciones humanas donde uno ha puesto mucha expectativa, sí, uno se decepciona. Y cuando viene la decepción, viene un gran odio. Porque es mucha frustración. El odio también tiene mucho que ver con eso, con no poder
aceptar algunas cuestiones, pero como es verdad, ¿no? Eso, como ese pasaje parece a veces simple. Pero bueno. Sí, y acá dice, si tú, o sea, algo que vos decías también, que por lo que iba a ir, dice que si tú no tuvieras nombre, todo sería primero, claro, inicial, todo inventado por mí. O sea, yo pienso que también, en cuanto a la generación, por ejemplo, del siglo XIX, también un poco mucho más atrás, pero fue la época donde se empezó a descubrir un montón de cosas, ¿no? Hoy en día, no digo que como que no se descubran, pero es como que en esos primeros tipos iniciales del mundo, donde aparecían de todo, o sea, y es ahí donde varios se cuestionaban, ¿no? Y alguien que ya en acuerdo, porque creo que en todo el mundo, por ejemplo, podemos decir que esto es una mesa y todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? O sea, también el hecho de que poder tener esa habilidad de poder hablar, que igual mesa, la palabra mesa, lo que significa la mesa, según el idioma, tiene sus letras y su sonido, claro, su signo lingüístico. Y bueno. Sí. Mira, acá también tengo algo para como que voy a decir también algo así, y acá tengo algo que dice... Hay ciencias que estudian, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la lingüística es una, y bueno, todo lo que tiene que ver con el lenguaje tiene que ver con la cultura, sí. Es una construcción. Mira, dice, según algunos autores, los nombres son vibraciones que se pueden entender matemáticamente, pues la unión de las palabras forma un sonido. Y ese sonido emite una vibración que crea a su vez una energía. Y esa energía posee diversas formas de interacción con su medio ambiente, generando una reacción ya sea favorable o desfavorable. Bueno, para hablar de la teoría del signo de varios programas. Claro, pero evidentemente vemos que acá es el hecho de que alguien cuando vos lo llamas por su nombre es porque puede oír, o sea, y es en cuanto irradia, ¿no? Como decía ahí. Un poco como dice acá, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene un nombre, o sea, que carga con una historia, que nos identifica, tiene que ver con nuestra identidad. Cuando hablamos de nombres personales, ¿sí? Pero también hay nombres de lugares, de ciudades, y además del nombre tenemos el apellido, que no deja también de ser un nombre, pero es un apellido, y eso también tiene una historia, ¿no es cierto? Porque sí, el apellido habla de la familia. Claro, al inicio, como que diría, hace mucho tiempo, la sociedad fue aumentando cada vez más su cantidad de habitantes y ya no era suficiente llamarse por el nombre, ¿no es cierto? Ahí hubo que incorporar esto de los apellidos, que hoy en día son hereditarios, ¿no es cierto? Todos lo heredamos de nuestra familia, pero hay algo que no cambió y que no va a cambiar, que tiene que ver con esto de que nos define, de que no somos yo no soy cualquier Vanessa, soy Vanessa y soy para mí y para aquellos que me conocen, y cada uno de nosotros tiene una identidad, carga con una identidad que está unida a ese nombre. Por ejemplo, el nombre de Valentina connota un montón de cosas, ¿no es cierto? Valentía, ¿no es cierto? Sí, mira, por ejemplo, tu nombre tiene también o no, hay un diccionario, yo tengo mi nombre quiere decir que Dios recuerda. Dios recuerda. Mira, dice, siguiendo esta guía podemos decir que Ana es uno de los nombres más fuertes, hasta el punto de que se utiliza muchas veces solo a pesar de su brevedad. Juan es el nombre más común en el idioma español y no es casualidad, ya que posee encanto e inspira confianza. Pedro es la generosidad que sirve y salva todo obstáculo. Y María es el nombre más extendido por el mundo y no es por casualidad, pues lo encontramos en todos los idiomas indoeuropeos, y es que sus vocales le imprimen una fuerza transformadora revestida de iniciativa y autoridad. Claro, además también hay mucho también de lo bíblico, ¿no es cierto? Hay muchos nombres que tienen que ver con la Biblia, sí, con personas que se nombran en la Biblia. Cada cultura también tiene su nombre, o también los apellidos, por ejemplo, o no, según qué país también hay un apellido que es, por ejemplo acá González, Fernández, son como apellidos muy comunes, muy presentes. Hay hasta estudios en cada provincia cuáles son los apellidos, como los rankings de los apellidos más usados, y tiene que ver también con nuestra historia, ¿no es cierto? Nosotros somos un país que está formado por muchas culturas, claro, que se han unido. También uno también, o sea, en la parte también exterior es como que uno ya conociendo
o escuchando ese nombre como ya le viene en mente, no cómo es esa persona. No, a veces capaz que no cómo es exactamente, pero sí tenemos un pantallazo. Y a veces ¿no? también no, como que no somos muy conscientes de a veces de lo que nombramos. Y, bueno, por ejemplo, hay nombres que tienen que ver, de apellidos, por ejemplo, con lugares, ¿no? Torres tiene que ver con una torre, del Valle, Herrero es una profesión, es un apellido. Hidalgo, ¿no es cierto? Todos, uno a veces no es consciente de dónde vienen, ¿no es cierto? Sí. De aquello que nombramos. Es como que es tan común. Trejo. Claro, es tan común, pero todo tiene una historia, todo tiene un porqué. Todo lo que nosotros hoy tenemos a nivel lingüístico, cultural, es producto de una historia. Las personas se ponen de acuerdo, no hace falta sentarse a veces en una mesa, ¿no? Pero culturalmente se van, como todos nosotros somos usuarios del lenguaje, Sí. vamos haciendo uso de ese lenguaje y vamos imponiendo a veces usos que tal vez antes no existían. Es una construcción. Nosotros ya cuando nacemos ya venimos a una sociedad que tiene su lenguaje, que tiene sus códigos. Sí, también. La Argentina con respecto al lenguaje, para entendernos a veces es muy difícil, porque de una palabra, hacemos un montón de significados, un montón de cosas. Eso lo ve uno mucho con las personas extranjeras, que por ahí son más, esto es esto, y nosotros no. Una palabra puede tener o no. Un montón de significados según el contexto y lo que queramos decir, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, el nombre, más allá de diferenciarnos, de distinguirnos, tiene una cuestión que se inicia cuando la familia se entera que va a venir un nuevo integrante al mundo. Es una de las tareas más difíciles que tenemos, Sí, ponernos de acuerdo más con los nombres. cuando uno tiene que saber qué es. Yo, por ejemplo, cuando les elegí el nombre a ustedes, yo quería que signifique algo. Para mí no podía ser cualquier nombre. Por ejemplo, en mi familia la mayoría tiene nombres que están presentes en la Biblia. Entonces, todos los que me gustaban ya estaban ocupados. Me gustaba mucho Jeremías, Emanuel, pero todos esos nombres ya estaban ocupados. Entonces yo buscaba un nombre que nadie tuviera, que solo lo tuviera Zacarías. Y que tuviera además un significado bíblico. Y Valentina, ¿qué decir? Valentina es eso, es Valentina. Y el nombre que también buscaste en la Biblia, que es Arelí. Arelí, ¿no? La luz de Dios. Pero Valentina llegó en un momento de mi vida muy complicado. Yo tuve que esperar un tiempo para tener a Valentina. Tuve que pasar un problema de salud muy difícil. Y tener a Valentina era eso, era ser valiente. Así que Valentina tiene todo esa carga, no digo esa carga, ¿no? Todo ese significado. Y creo que cada uno de nosotros, cuando nuestros padres pensaron en nuestros nombres, había un significado. No nos da igual, nadie piensa en un nombre para agredir a otro, para hacerlo sentir mal. Al contrario, creo que uno tiene muy buenas expectativas cuando elige un nombre. A veces la historia de cada familia, de cada persona, después pasa por circunstancias que a veces no son las que deberían ser, pero creo que todos en su momento, cuando eligen un nombre para una persona, tienen las mejores expectativas, ¿no es cierto? Y también es verdad que a veces uno carga con nombres que no son los que nos distinguen en nuestro DNI, sino que tienen que ver con aquello que nosotros percibimos de nosotros mismos. ¿Cuántos en vez de llamarse valientes, ¿no? Se llaman cobardes, fracasados? Cuántas cosas feas a veces decimos de nosotros mismos, porque la verdad es que el problema es verdad que el otro tiene mucha influencia en nosotros y nos importa lo que digan, pero ¿qué pasa cuando ya somos nosotros mismos los que cargamos con esa identidad? Porque el nombre tiene que ver con eso, con cómo nos percibimos, cómo nos perciben los otros también, y en todo eso estamos nosotros, con nosotros mismos, con los demás, pero llevando a veces una carga, ¿no es cierto? Pero bueno, el valor del nombre. Así que bueno. Sí, que lo importante es que algo que lo que nos gusta escuchar es nuestro nombre. Sí. Y Valentina tenía algo para leer, A ¿no? ver. A ver, Valentina. Juan 14:16. Un único camino para llegar a Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene del Padre sino por mí.
Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí está. Muy bien. Bueno, y no sé si sabían, pero no nos podemos poner cualquier nombre. No puedo decir me voy a llamar Madera. Hay una ley en nuestro país, la ley 18.248, la ley del nombre se llama. Y los nombres tienen que cumplir con O sea, algunas evidentemente condiciones. uno tiene que estar informado de todas las leyes porque capaz que uno le puso el nombre a su hijo como algo que... Porque a veces también, a veces las personas le ponen los nombres a su hijo las cosas que a ellos les gustan. Claro, pero por ejemplo, entre las normas que hay que cumplir, por ejemplo, los nombres que no pueden atentar contra la dignidad de una persona. Yo no puedo ponerle un nombre donde la persona sea insultado, denostado, no, ¿sí? Después también, por ejemplo, nombres que no pueden tener nombres idénticos, las mismas personas, por ejemplo, poner Juan Valentina, tiene otra hermana, Valentina II, no. Y por ejemplo, no usar nombres que bueno, por ejemplo, personajes históricos que han sido cuestionados, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, pongan el nombre que quieran, no se puede. O sea, nada que tenga que ver con ofender, con esto que les decía. Cuando nosotros pensamos en un nombre, pensamos con las mejores expectativas y deseos e intenciones. Y eso además, la ley por las dudas, que haya gente que no se sepa ubicar, lo pone como ley, ¿no es cierto? No, que el nombre no sea algo agresivo, algo que denote a la persona. Así que bueno, como para tener en claro, cada vez además hay una lista, ¿no? Uno cuando va al registro civil también se fijan, ¿no es cierto? Que bueno, uno busca un nombre único. Hay un nombre que es pétalo, yo no sabía, dice que hace bastante que no se usa, pero luego pétalos de las flores, ¿no? ¿Pero qué? ¿De hombre o mujer? No, de mujer, pero, o sea, es un nombre, yo no sabía. Una vez hay, bueno, hoy en día hay un montón de nombres que también tienen que ver con la época histórica, ¿no es cierto? Hay nombres que ahora están de moda. Hay gente que le pone nombres a los hijos de artistas, bueno, de personajes de ficción. También a veces, o sea, ¿qué nombre está de moda hoy en día? O sea, ¿qué nombres estaban famosos hoy en día también? Por ejemplo, me acuerdo yo que para 1986, re vieja, en la época del Mundial de Argentina que gana, todos le ponían a armar a los hijos. Mi hermano se llama Arnaldo, pero todos le ponían esos nombres, Diego. ¿no es cierto? Diego, bueno, Messi debe haber Lionel, debe haber bastante también por Messi. Eso también, ¿no es cierto? A veces, yo escuché, me contaron hace un poquito, vi el nombre de una persona que se llama como un actor de cine y digo, le pusiste el nombre, sí, porque me gusta mucho esa película. Así que bueno, pero bueno, también, ¿no es cierto? Con las mejores expectativas e intenciones, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a entrar a la parte del texto bíblico, ¿no es cierto? De un poco qué tiene Dios para decirnos al respecto, ¿no es cierto? De esto del nombre, ¿no es cierto? En la Biblia, un poquito como leyó Valen, hay muchas menciones respecto del nombre. A mí me gusta mucho el primer libro de la Biblia, que es Génesis, cuando Dios crea al hombre. Sí. Bueno, crea el cielo, la tierra, la vegetación, los animales, crea al hombre, que es la obra culmine, ¿no? de la creación, su mejor creación, y en todo ese proceso Dios le da la capacidad al hombre de nombrar, ¿no es cierto? Y en Génesis 2:19 dice: y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, ahí después empieza toda la historia de cómo Dios crea también a la mujer. Pero bueno, Dios ya inicia dotando al ser humano de esa capacidad de nombrar. Y al nombrar,
es un acto creativo, ¿no es cierto? Porque yo estoy dándole identidad. No es cualquier cosa decir que es un perro, ¿no es cierto? Un perro es un perro, no es lo mismo un perro que un león, ¿no es cierto? Un poco esto como hablábamos con el poema, ¿no? No es cualquier nombre, no, es este nombre, ¿no es cierto? Y eso pasa con cada uno de nosotros. Bueno, Dios en la Biblia, a través de las Escrituras, también se lo nombra de diferentes formas, y esos nombres tienen que ver con las características y propiedades que tiene Dios. Sí. Cuando se lo nombra como Elohim, ¿no es cierto?, en Génesis 14:17, como el Dios Altísimo. El Shaddai, Dios Todopoderoso, Omnipotente. O sea, son nombres hebreos. Sí, bueno, la Biblia en gran parte está escrita en hebreo. Eolam, Dios eterno. Elohim significa literalmente dioses. Después, esto que decíamos de características que tienen que ver, ¿no? En ese primer encuentro que tiene Dios con Moisés, y Moisés le dice, bueno, yo tengo que ir a hablar al pueblo de Israel y le tengo que decir que vengo en nombre de Dios. Entonces él le dice, ¿y cómo les digo que te llamás, no? Porque tengo que presentar. ¿Y qué le dice Dios, no? Le dice, yo soy el que soy, le dice, ¿no? Yahvé, ¿no? Le dice, yo soy el que soy. Y Dios también se manifiesta a través de la historia de diferentes maneras, ante diferentes circunstancias, ¿no es cierto? También acá con Moisés, cuando le dice Yahvé Nisi, que es mi bandera, mi estandarte. Shalom, Jehová es paz. Jehová Rafa, que es Jehová sana. Jehová de los ejércitos. Dios se ha manifestado, ¿no es cierto?, a través de diferentes momentos, ¿no es cierto?, como si leemos la Biblia, con su pueblo, a través de diferentes formas y circunstancias, siempre transmitiéndole seguridad, ¿no? Diciéndole, bueno, yo soy el Dios de los ejércitos, el Dios que pelea con vos. Yo soy tu Dios que te sano. Yo soy el que va adelante, ¿no es cierto? Yo soy tu estandarte. Yo soy tu paz, ¿no? Shalom, yo soy tu paz. Y cuántas otras cosas más, ¿no es cierto? En la Biblia nos nombra a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Diciéndonos un montón de cosas. Y Valen empieza leyendo algunos textos que tienen que ver con un nombre muy importante. Cuando dice, bueno, Jesús dice, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y Jesús, porque también hay que saber que los nombres también hacen que uno tenga un propósito, porque Jesús significa el Salvador. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que Dios es un Dios que uno a veces, mayormente cuando uno pasa circunstancias difíciles o tiene que ver en la vida cosas difíciles, cosas injustas, que uno dice, bueno, si hubiera un Dios, ¿no es cierto?, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Dónde está Dios, no?, cuando lo necesito? Bueno, ¿por qué no lo puedo ver? Un montón de cosas, ¿no es cierto? Y la verdad es que cada vez que uno lee la Biblia, la palabra de Dios es la historia de la revelación. Es imposible que exista un Dios que no se revele a esa creación, pero no es suficiente solo con saber que existe un Dios. La realidad es que Dios no se conforma con eso. Dios lo que necesita, y ese siempre fue el propósito, es establecer una relación con las personas. Sí. Pero la verdad es que nosotros, Dios nos creó a su imagen, pero no somos iguales. Porque la verdad es que mientras Él ama incondicionalmente, nosotros a veces y muchas veces odiamos. Mientras Él es dador de la vida, nosotros muchas veces terminamos con la vida de otras personas y de nosotros mismos también. Y cuando Él habla de justicia y de verdad, nosotros muchas veces recurrimos a la injusticia y a la mentira. Y mientras Él solo tiene misericordia y compasión, nosotros solemos ser bastante, no tenemos piedad y tampoco a veces tenemos misericordia. Y somos bastante egoístas y no nos olvidamos de nada de lo que nos hacen.
Y Dios dice que cuando nos perdona nuestros pecados, dice que se olvida, que los tira al fondo del mar y para Él ya no existe más. Esa capacidad que Él tiene, muchas veces nosotros no las tenemos, o por lo menos no la tenemos con todos, lo tenemos con los que a nosotros nos parece que lo debemos hacer. Y eso, o sea, sí, con los que, pero Él dice que no tiene ningún mérito que vos, o sea, vos trate bien al que te trata bien. Y no, o sea, ser bueno con el que es bueno conmigo y bueno, es todo re fácil. Y la verdad que es muy fácil. Pero la realidad es que por más que yo quiera ser buena persona y llevarme bien con todo el mundo, no me nace a mí eso, la verdad que no. La verdad es que... O sea, tu fuerza no. No, porque yo tengo mi propia humanidad y mi forma de creer que las cosas deben ser. Pero resulta que hay un creador y que ha establecido un orden. Y un poco la ley hace eso, ¿no es cierto? Mientras nosotros queremos ir para un lado, por ejemplo, quiero ir a 100, cuando tengo que ir a 60 porque hay que cuidar la vida, la ley dice, no, vos tenés que ir a 60. Sí, en todo está rígido, o sea, todo está establecido por leyes. Exacto. O sea, hasta la naturaleza misma. Y nosotros dentro de nosotros mismos también sabemos muy en nuestro interior que cuando mentimos está mal. Pero lo peor de todo es que sentimos que está muy mal cuando nos mienten a nosotros. Mucho no nos importa si tenemos que mentir para llegar a lo que queremos, ¿no? Pero bueno, es difícil ese vínculo, ¿no? Porque Él es una de las cuestiones más importantes de Dios, es que Él no puede soportar el pecado. No puede soportar el pecado, Él es santo, Él es justicia, Él es verdad. Y entonces ahí tenemos un problema, porque esta criatura que ha creado, esta separación que se ha establecido, necesitaba un puente, necesitaba un acercamiento, necesitaba una paga, porque la verdad que el pecado requiere una paga. Alguien tiene que pagar por todo eso que nosotros hicimos, por todo eso que nosotros hacemos. Y la verdad que esa paga es Jesús, ¿no es cierto? Dios hecho hombre, entregándose Él mismo para que nosotros hoy podamos tener un vínculo con Dios. Y es tremendo, ¿no? Porque nosotros solemos dar consejos y al otro le decimos, bueno, haz esto, haz el otro, pero qué difícil es estar en el lugar, ¿no? Del otro. Sí, Dios porque uno lo que puede llegar a decir, no sé, que se pueda ir bien, que pueda salir todo. Pero Dios siendo correcto. Dios y siendo santo, se humilló, dice, a lo más, Así mismo, a lo más que se puede humillar un ser humano, y se puso en nuestro lugar para que nosotros hoy podamos tener un vínculo con nuestro Creador y dejemos de ser solo criaturas y pasemos a ser parte de su familia. Hijo de Dios. Porque ese siempre fue el plan. A Dios nunca se le olvida nada, a Dios no lo sorprende nada, no es como nosotros que estamos viendo a ver qué va a pasar mañana. Hay mucha gente que vive especulando y pensando que tiene todo el control, pero el único que tiene todo el control es Dios. Él tiene el control de todo porque Él es el creador de todo. Pero resulta que la única forma, ¿no? Porque acá dice, ¿no? En Juan 14:6 dice, hay un único camino para llegar a Dios, y ese es Jesús. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres, ¿no es cierto?, por el cual nosotros podamos ser salvos. Yo no voy a poder salvar a nadie. Y yo puedo llegar a ser la mejor persona del mundo delante de las personas. Y dice que hasta yo puedo dar mi propia vida por los demás. Pero eso no va a salvar a nadie y ni siquiera me va a ayudar a mí. Dios ya estableció un camino. Dios ya ofreció una paga por todo esto que yo soy, ¿no es cierto? ¿Y por qué un nombre? Porque no es cualquier nombre, ¿no es cierto? Es el nombre. Así como nosotros tenemos, ¿no?, un nombre. Dios estableció un nombre. Que el nombre con el cual el tipo va, o sea, con ese nombre nosotros podemos comunicarnos con Dios. Él es nuestro abogado, ¿no es cierto? Cada vez que Dios nos mira a nosotros con nuestros pecados, nuestras insuficiencias, nuestros defectos, con toda nuestra humanidad, porque Dios también puede con eso, ¿no es cierto? Dios también puede con nuestra debilidad. Dice que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Es solo a través de Jesús, ¿no es cierto? Jesús, que es la luz del mundo, ¿no es cierto? Jesús, que es el buen pastor, dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas y Él es la puerta, dice, ¿no?, por donde esas ovejas deben entrar. No podemos entrar por donde nosotros
se nos da la gana, porque nosotros queremos ir. Y cada vez que nosotros nombramos ese nombre, Dios recuerda, ¿no es cierto? Recuerda el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ¿no es cierto? Y ese sacrificio, además de establecer ese vínculo de nosotros con Dios, de romper todas esas distancias, ¿no es cierto? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos habla de un Dios que se revela, pero no un Dios que se puede ir directamente, ¿no es cierto? Él se manifestaba. No, sino por intermediarios. Había un intermediario, ¿no? Pero Jesús vino para romper todo eso. Él rompe el velo, dice, él rompe esa distancia, nos acerca a Dios, ¿no es cierto? Porque todo eso que nosotros no podíamos hacer, Él ya lo hizo, ¿no es cierto? Pero además de generar esto, ¿no? De romper toda esta distancia, de hacer que cada vez que Dios nos ve a nosotros, nos mira a través de Él, Él además es mucho más que todo eso, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, hasta que me muera, esto de la salvación, me quedan unos cuantos años. Bueno, nadie sabe eso, ¿no? No, también eso, en cuanto en eso, porque estando acá es como, o sea, ¿qué hacemos con lo que Dios nos dio? Porque evidentemente Dios nos dio la vida. Pero puede darnos mucho más que... Dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura, porque Dios sigue siendo el mismo que se nombra, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, Rafa, ¿no? Nuestro sanador. Él es el que pelea por nosotros, ¿no? Pues como la guerra, las armas. ¿Cuántas luchas y peleas tenemos que dar sí, todos los días? Uno pasa por peleas y luchas porque evidentemente existe el mal en el mundo. Sí. Por eso Jesús es la luz, porque ¿qué necesidad habría de ser luz si era todo luz? No, hay oscuridad. La Biblia tiene esto del significado más allá de lo que yo veo a simple vista, ¿no es cierto? Detrás de esa luz me está diciendo un montón. Detrás de esto que digo, bueno, el que pelea, que Dios quiere pelea, guerra, no. Dice que Él es nuestra paz, dice que el castigo de nuestra paz, para que nosotros podamos tener paz, fue sobre Él. O sea que el tener paz no es algo tan fácil. O sea, tener paz es porque antes hubo guerra. Y dice que en el mundo siempre en la vida vamos a tener siempre situaciones que nos van a quejar, que nos van a generar conflicto, malestar. Pero una de las primeras sensaciones que uno tiene cuando pasa situaciones difíciles en la vida es que uno está solo, ¿no es cierto? Creo que no hay un sentimiento más feo en la vida que sentirse solo. Y solo digo cuando uno pues ya está rodeado de personas. Pero la verdad es que hay situaciones en la vida que aunque todos te quieran acompañar, estás solo. La verdad que cuando uno sufre un desengaño a nivel personal de sus sentimientos, y todos te van a decir, no, dale, bueno, ya va a pasar, ya va a haber otra oportunidad, y la verdad que el dolor está ahí adentro. Y la verdad que cuando uno pierde un ser querido te pueden decir muchas cosas, y está bien que te las digan, porque está bueno acompañar, está bueno estar en las malas, es lo que hay que hacer, pero el dolor está ahí adentro. Y cuando uno está en un problema de salud terrible, a punto de muchas cosas, te pueden rodear todos y uno está solo y entra solo. Pero Dios propone que dejemos de estar solos, ¿no es cierto? Por eso dice, en el mundo hay problemas, hay situaciones, pero ¿qué tal si ya no estás más solo? ¿Qué tal si pudieras tener paz en medio de todas esas cosas? Estaría bueno, ¿no es cierto? Bueno, a mí me pasó pasar por situaciones bastante complicadas de salud. Más de una vez me quería levantar e irme. El que me conoce sabe que soy re miedosa, me tengo terror hasta las agujas. Y he pasado por situaciones bastante complejas donde he querido salir corriendo, pero Dios ha estado ahí conmigo y ha transformado a esa persona tan poco valiente que soy. Me ha ayudado mucho porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Sí, en una forma. Y hay muchas situaciones en la vida que nos van a quejar, nos van a molestar y nos van a resultar una carga difícil de llevar. Y por eso Jesús dice, bueno, llevad mi yugo, dice, ¿no? Que es ligero, ¿no es cierto? Yo, ¿cómo el yugo?
Sí, porque también es verdad que es imposible que no haya situaciones en la vida donde uno tenga que atravesar, ¿no es cierto? Hasta el mismo Jesús atravesó. Claro, pero lo importante es no atravesarlo solo. Y además lo importante es saber que Dios siempre tiene el control. Y mientras nosotros queremos con nuestras fuerzas y con nuestro conocimiento y con nuestra autosuficiencia llevar muchas cosas que a veces son muy difíciles, Dios propone estar ahí, está ahí en la puerta, esperando que nosotros le abramos esa puerta, ¿no es cierto? Dice que hay un solo camino, ¿no es cierto? Hay un solo modo de llegar a Dios. Nada de lo que yo diga y nada de lo que yo haga me va a acercar a Dios por mis propios medios. Y lo primero que tengo que reconocer es que soy una persona necesitada, que soy una persona que falla, que por más que a veces quiera, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, porque yo hago lo que no quiero hacer a veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no queremos hacer? Nos gana la emoción, nos gana nuestra humanidad. Sabemos lo que deberíamos hacer, pero a veces no podemos. Y a veces por más que todo nos diga, bueno, dale, levantate, seguí adelante. Y la vida a veces es medio difícil. Pero sí es verdad que Dios nos fortalece, nos forma nuestro carácter, que no es algo que yo veo físicamente, sino algo que Dios trabaja internamente en nuestra vida. Él trabaja con nuestro carácter, con estas situaciones que nos forman, que evidentemente son pruebas y luchas, que son para refinar el oro. Y sí, y nosotros por ahí también a veces lo que tenemos es que tenemos esto de estar todo el tiempo prejuzgando, ¿no es cierto? Y poniéndonos en el banquillo del juez. Y a veces no nos damos cuenta de que hoy estamos como jueces, pero mañana podemos estar como acusados. La vida tiene eso. ¿Por qué? Porque todos en algún momento nos vamos a equivocar y vamos a tomar malas decisiones. Eso es así. Somos humanos y tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Lo tenemos. No nos sale naturalmente hacer el bien. Nos cuesta un montón. Pero Dios propone estar con nosotros y ayudarnos, formarnos a través de lo que dice su palabra, no de lo que nosotros pensemos, ¿no? Y lo loco y lo maravilloso de todo esto es que gran parte de lo que existe en la sociedad respecto de orden y ley es lo que la palabra de Dios establece. Así que bueno, hoy no los invitamos a que conozcan ese nombre, que Jesús. Tiene un valor terrible, hermosísimo, no lo digo por terrible, es malo y feo, sino que es el nombre, ¿no es cierto? No hay otro nombre, dice, por el cual nosotros podamos ser salvos, por el cual podamos acercarnos a Dios. Sí, ese nombre que, como dije anteriormente, significa el Salvador, ¿no? El mundo necesitaba un Salvador, con el cual por medio de él es donde fue el pecado que sí cumplió con lo que Dios pedía, ¿no? Alguien que sea limpio, sin manchas, ¿no? Sin culpa, sin nada, sino perfecto, y en cuanto dio la vida por muchos y por pensando también Jesús por todo lo que iba a venir, ¿no? Por la gran humanidad que va a venir por delante, y que es el único pecado perfecto, es el único sacrificio perfecto, que es lo que nos hace acercarnos a Dios, y que es el medio del nombre con el cual nos podemos comunicarnos con Dios. Bueno, le mandamos un saludito antes de despedirnos a mi mamá, Patricia, que nos está mirando, a Arnaldo Sabetti, mi papá también, que Dios los bendiga. Así que bueno, los esperamos el próximo jueves, acá los días jueves, el gran poeta, estamos en horarios de 19, aumentó un montón, de 19 a 20 horas. Es el día de lluvia. Así que nada, que tenga buen comienzo, se arranca un fin de semana largo, y que recuerden esto de la importancia de cada uno, el nombre que tiene una historia, y que saber que ese nombre también es Jesús, con el cual es que nos da vida y nos da esperanza, que siempre cuando estemos en nuestras situaciones peores no vamos a recordar ese nombre, y por el cual quien disponga su corazón tendrá su relación con Dios. Así que sin más preámbulos, les mandamos un saludo a todos y buenas noches.